Buenas tardes muchachos, el día de hoy les voy a explicar de una manera más resumida lo que en sí es la energía cinética, ya que muchos me dijeron que no habían entendido muy claro el concepto de energía cinética a partir de la clase que les envié grabada. Entonces el día de hoy lo que voy a hacer es reforzar a aquellos estudiantes que tuvieron dificultades para entender este tema. Entonces lo primero que debemos de saber es que la energía cinética es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Se trata del trabajo que permite que un objeto pase de estar en reposo a un estado con movimiento, lo cual le permite moverse a una determinada velocidad. Es decir, muchachos, algo que deben de tener muy claro es que la energía cinética depende de la masa del objeto y de la velocidad que él experimenta. Entonces, muchachos, como se les explicaba la clase anterior que les envié grabada, les decía que si tenemos un cuerpo de masa m, como lo podemos observar aquí, como vemos en esta figura, si se le aplica una fuerza denominada F neta al cuerpo que está en reposo, pasa de estar de un estado en reposo a un estado con movimiento, experimentando en este caso que al salir del reposo posee una velocidad inicial denominada v sub 0, ¿verdad? Y cuando se desplaza a otro punto, que podemos decir posee ya una velocidad final, que la vamos a simbolizar como la letra B. Entonces, ya aquí hay un desplazamiento, ¿verdad? Como pueden observar. ¿Por qué? Porque un objeto pasa de un estado inicial a un estado final y al producirse ese movimiento, pues va a haber un desplazamiento. Y la velocidad en este caso va a cambiar de una velocidad inicial a una velocidad final. Entonces, muchachos, de igual forma, definíamos que el trabajo neto realizado por la fuerza, decíamos que era trabajo neto igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿verdad? Menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esta expresión que vemos aquí, vamos a encerrarla. Esta expresión que vemos aquí nos indica que el trabajo efectuado para acelerar un cuerpo desde una posición inicial a una final solo depende de la masa y de las magnitudes de la velocidad final e inicial, ¿verdad? Entonces, decíamos que el trabajo realizado es la energía cinética que tiene el cuerpo cuando posee una velocidad final v, es decir, esta cantidad que vemos aquí, esto es la energía cinética. Esta cantidad de un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado es lo que definíamos como la energía cinética. Por lo tanto, se puede expresar matemáticamente como energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Así calculamos la energía cinética. También vamos a encerrarla para que ustedes sepan. Decíamos también que en el sistema internacional, muchachos, en el sistema internacional, esta energía cinética se denominaba o se expresaba en unidades de joules. ¿Por qué?
Porque si usted dice, bueno, energía cinética es igual a un medio de la masa, pero la masa se expresa en kilogramos por velocidad al cuadrado, pero ustedes saben que velocidad es metros sobre segundos. Al estar al cuadrado, ya sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Pero esto lo podemos dividir. Podemos dividir un medio por kilogramos por metros sobre segundo cuadrado por metros. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esto que tenemos aquí, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, equivale a un newton. Y este metro va a multiplicar. Y newton por metro va a ser igual a un joules. Entonces, la energía cinética se expresa en unidades de joules. Y de igual forma, muchachos, decíamos que ese trabajo neto se conoce como el teorema del trabajo y la energía, ¿verdad? Es decir, muchachos, cuando el cuerpo está en su posición inicial, posee una energía cinética inicial igual a un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado, como podemos ver aquí. Cuando ya el cuerpo pasa a una posición final, ya posee una energía cinética final igual a un medio de la masa por velocidad final al cuadrado. Recuerden que la velocidad final al cuadrado la definimos como v. Por lo tanto, muchachos, el trabajo realizado para acelerar un cuerpo desde una velocidad inicial hasta una velocidad final es igual a la variación de sus energías cinéticas. Es decir, que el trabajo sería igual a ¿qué? Igual a energía cinética final. Energía cinética final menos energía cinética inicial. El trabajo va a ser igual a la variación de sus energías cinéticas. Esto es todo lo que debemos de saber con respecto a la energía cinética, muchachos. Que no se les olvide. Vamos a encerrarlo también para que ustedes sepan. De forma resumida, ¿cómo podemos expresar el trabajo neto? Como un medio de la masa por velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? Energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por velocidad final al cuadrado. En el sistema internacional se expresa en joules, como se los explicaba aquí. Entonces, el teorema del trabajo y la energía también se puede expresar como delta de E cinética, porque es la variación de la energía cinética final menos la inicial. Ahora, muchachos, pues vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar esta información. Entonces, muchachos, les tengo este siguiente ejemplo para explicarle de una forma general donde aplicamos cada una de estas fórmulas que explicamos anteriormente. ¿Qué nos dice el problema? Un coche de masa 1200 kilogramos partiendo del reposo alcanza una velocidad de 25 metros sobre segundo. ¿Cuál sería su energía cinética? Calcule el trabajo realizado por el motor del coche. Entonces, muchachos, ¿qué nos dice el problema? Que el coche parte del reposo, ¿verdad? Y alcanza una determinada velocidad. Entonces, los datos que nos da el problema son, como solución, nos dice que la masa es 1200 kilogramos. Nos dice que la velocidad final, en este caso, va a ser 25 metros sobre segundos, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que calculemos la energía cinética. Que calculemos la energía cinética. De igual forma, nos dice que calculemos el trabajo realizado por el motor. Entonces, muchachos, tenemos dos incisos, ¿verdad?
calcular la energía cinética y calcular el trabajo realizado por el motor. Entonces, como punto A, partimos de la definición de energía cinética. Que energía cinética es igual a un medio de la masa por velocidad final al cuadrado. Sustituimos los valores que nos da el problema. Un medio de la masa, pero la masa es 1200 kilogramos, por la velocidad final al cuadrado, que es 25 metros sobre segundos. Entonces procedemos a hacer estos cálculos matemáticos en la calculadora. Colocamos un medio que multiplica a 1200 kilogramos por 25 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, pues esto nos da un trabajo de 15.000 kilogramos. Perdón, pues esto va al cuadrado, porque es la velocidad final al cuadrado. Entonces nos queda kilogramos, metro cuadrado, sobre segundo cuadrado. Pero como ya les decía, esto lo podemos dividir. ¿Para qué? Para expresarlo en unidades de joules. Entonces nos quedaría 15.000 kilogramos metros sobre segundo cuadrado por metros. Ya hemos dividido los metros, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es un newton. Entonces, energía cinética es igual a 15.000 newton por metro, pero newton por metro es igual a un joule. Entonces nos quedaría 15.000 joules. Hasta aquí hemos calculado la energía cinética que lleva el coche. Entonces, como punto B, vamos a calcular el trabajo realizado por el motor del coche. ¿Cómo se calcula? A partir de la definición del teorema del trabajo y la energía, que nos dice que el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, muchachos, algo que debemos de considerar en este caso es que la velocidad inicial, en este caso, cuando el coche parte del reposo, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. Porque cuando él está en reposo, él no experimenta velocidad. Experimenta velocidad es cuando parte del reposo y y sigue su trayectoria con una velocidad final, ¿verdad? Entonces, en este caso, no va a haber energía cinética inicial. La energía cinética en este caso va a ser 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que el trabajo es igual a la energía cinética final, que es 15.000 joules, el que hemos calculado, menos 0, ¿verdad? Entonces, pues 15.000 menos 0, pues da lo mismo, ¿verdad? Da 15.000 joules. Entonces, de esta forma hemos calculado el trabajo realizado por el motor del coche. Entonces, muchachos, esta ha sido una forma muy general de yo explicarles la energía cinética y de explicarles un ejemplo donde aplicamos cada una de estas fórmulas que constituyen la energía cinética. ¿Qué les queda hacer a ustedes allá en sus casas? Ponerse muy juiciosos a revisar el video que yo les envié para que puedan entender todo lo que resta de la temática. Entonces, muchas gracias por estar atentos a esta explicación. Espero y les haya servido para aclarar un poco más sus dudas. Muchas gracias.